Hay 4 afirmaciones que, puestas juntas, parecen entrar en tensión. Y sin embargo, el cristianismo las afirma al mismo tiempo. Dios es todopoderoso. Dios lo conoce todo. Dios es infinitamente bueno. Y aún así, el sufrimiento existe. Y aquí surge el dilema que ha acompañado a la humanidad durante siglos. Porque si Dios puede detener el sufrimiento, pero no lo hace, parece indiferente. Si lo ve todo, pero no interviene, parece distante. Y si es bueno, pero permite el mal, entonces algo no encaja. Antes de continuar, si este tipo de contenido te ayuda a comprender mejor la fe cristiana, puedes apoyar el canal con un like y suscribirte. Esto ayuda a seguir construyendo una comunidad donde exploramos la Biblia, la filosofía cristiana y el sentido de la vida. Ahora sí, sigamos. Este problema no es nuevo. Es uno de los grandes temas de la filosofía religiosa, el problema del mal. San Agustín fue uno de los primeros en intentar darle una estructura racional, y su punto de partida es clave. El mal no es una sustancia, no es algo creado como tal. El mal es la ausencia del bien, como la oscuridad no existe por sí misma, sino como falta de luz. Esto cambia todo el enfoque, porque significa que Dios no crea el mal. Dios crea un mundo bueno, que puede ser desordenado por la libertad. Pero aquí aparece el núcleo del problema, porque el sufrimiento no es una idea abstracta, es concreto, es enfermedad, es injusticia, es pérdida, es muerte. Y Agustín distingue entre el mal moral y el mal natural. El mal moral nace del uso desordenado de la libertad humana. El mal natural aparece como consecuencia del desorden del mundo creado tras la ruptura del orden original. Y aquí surge la pregunta inevitable. Si Dios sabía que la libertad podía producir tanto dolor, ¿por qué permitirla? Porque aquí aparece una de las intuiciones centrales del cristianismo. Sin libertad no puede existir amor auténtico. Un bien forzado no es amor. Una obediencia automática no es virtud. Un mundo sin posibilidad de elegir sería también un mundo sin posibilidad de amar realmente. Pero entonces el problema no desaparece, solo cambia de forma. Porque la libertad que hace posible el amor también hace posible el sufrimiento. Y aquí el dilema se vuelve más profundo. ¿Un mundo sin dolor, pero sin libertad? ¿O un mundo con libertad, pero con la posibilidad real del dolor? Agustín no evita esta tensión, la integra dentro de una visión más amplia. Dios puede permitir el mal, y aún así dirigir la historia hacia un bien mayor que ahora no comprendemos completamente. Pero incluso esto no responde todo. Porque el sufrimiento no es solo una idea filosófica, es experiencia humana real. Y aquí es donde la fe cristiana introduce un giro radical, no una teoría, sino una persona. Dios no permanece distante del sufrimiento humano, Dios entra en él. El centro del cristianismo no es una explicación del dolor, es Cristo. El mismo Dios que creó el mundo, entra en la historia del mundo. Y aquí el sufrimiento deja de ser solo un problema intelectual, y se convierte en un lugar donde Dios mismo se revela. Pero el cristianismo va aún más lejos, porque no dice solo que Dios comprende el sufrimiento, dice que lo ha cargado. Aquí aparece una de las frases más radicales del Evangelio. Si alguno quiere seguirme, que tome su cruz. Esto no es una metáfora ligera. En el mundo antiguo, la cruz no era símbolo espiritual, era ejecución, era humillación, era dolor extremo. Y sin embargo, Cristo no elimina la cruz del camino humano, la transforma en algo distinto. Porque en la lógica cristiana, el sufrimiento no es simplemente algo que hay que evitar a toda costa. Es algo que puede ser asumido y redimido. Esto no significa que el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sigue siendo una herida, sigue siendo una consecuencia del mundo caído. Pero sí significa algo más profundo, que el sufrimiento no es inútil dentro del plan de Dios. San Pablo lo expresa de forma contundente: completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. No porque la cruz de Cristo sea insuficiente, sino porque el sufrimiento humano puede unirse a ella. Y aquí aparece una idea central. El sufrimiento puede tener sentido cuando deja de ser solo aislamiento y se convierte en unión. Unido a Cristo, el sufrimiento no desaparece automáticamente, pero cambia de naturaleza. Deja de ser absurdo y se convierte en participación. Esto no elimina el dolor, pero le da dirección.
Y aquí aparece una de las claves más profundas del cristianismo. Dios no solo explica el sufrimiento, lo habita, lo asume y lo redime desde dentro. Y ahora el problema inicial vuelve con más peso. Dios es todopoderoso, Dios lo sabe todo, Dios es bueno, y el sufrimiento existe. Pero ya no parece una contradicción cerrada, sino una historia en desarrollo. Una historia donde el sufrimiento no es el final, sino un camino atravesado por Dios mismo. Y aquí aparece la pregunta final. ¿Qué significa entonces vivir dentro de este mundo? Significa que la cruz no es solo un evento del pasado, es también una forma de vivir. No como búsqueda del dolor, sino como aceptación de que incluso el dolor puede ser transformado. Porque si Cristo ha entrado en el sufrimiento, entonces ningún sufrimiento humano está fuera de su alcance. Y esto cambia la forma en que enfrentamos la vida, no porque el dolor desaparezca, sino porque ya no estamos solos dentro de él. Y entonces la pregunta ya no es solo, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Sino también, ¿qué haría yo si descubriera que Dios no me abandona dentro de él? Porque si eso es verdad, entonces incluso lo más oscuro puede convertirse en lugar de encuentro. Y esa es la propuesta cristiana, no una evasión del dolor, sino una presencia en medio de él. Y una promesa final, que el sufrimiento no tendrá la última palabra.